Por fin, la Liga aprueba la inscripción de Dani Olmo. Y podemos decir, bienvenido, Chiesa. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Última hora, la Liga aprueba la inscripción de Dani Olmo por parte del Barça. Empezamos con esta noticia de última hora. Durante este verano, una de las principales inquietudes del FC Barcelona era su capacidad para fichar nuevos jugadores. Aunque el club tenía en la mira varios objetivos, también enfrentaba otros problemas que debían resolverse. A pesar de que el periodo estival no resultó ser muy activo para el Barcelona, sí fue frustrante. El único fichaje significativo que logró concretar el Barcelona fue el de Dani Olmo, adquirido al RB Leipzig por una suma considerable dadas las limitaciones financieras del club. Se mantenía la esperanza de que este refuerzo se uniera pronto al equipo. No obstante, las dudas iniciales sobre la capacidad del Barcelona para registrar jugadores se confirmaron. Dani Olmo no pudo ser inscrito para los 2 primeros partidos de la Liga, lo cual fue frustrante tanto para el jugador como para los seguidores del club. La situación se volvió aún más preocupante con informes que sugerían que Olmo podría no ser registrado para un tercer partido. Sin embargo, según Mundo Deportivo, el jugador debería ser inscrito antes del próximo enfrentamiento contra el Rayo Vallecano. La Liga está a punto de autorizar al Barcelona a registrar a Dani Olmo, aprovechando la baja prolongada de Andreas Christensen, de manera similar a lo que se hizo con Íñigo Martínez ante la ausencia de Ronald Araujo. Este desarrollo se produce tras que el Barcelona hiciera ajustes importantes debido a la lesión de Christensen. Con el defensa danés fuera por 4 meses, el club ha decidido utilizar el espacio salarial disponible para inscribir a Olmo temporalmente. De esta forma, el Barcelona y su entrenador Hansi Flick podrán contar con Dani Olmo mientras Christensen sigue su recuperación. Además, dado que el danés no es un titular esencial para Flick en este momento, su ausencia no debería afectar demasiado al equipo. Trasladamos nuestra conversación a Newcastle, que seguir persiguiendo a las estrellas del Barcelona, esta vez con una gran oferta. El FC Barcelona, después de varios meses de incertidumbre y complejas negociaciones, parece estar finalmente dispuesto a llegar a un acuerdo. Ronald Araujo, el defensa uruguayo de 25 años que ha sido una pieza clave en la zaga del club catalán y cuenta con una cláusula de rescisión de 85 millones de euros, se encuentra en el centro de un intenso interés por parte de numerosos equipos europeos. Aunque el Bayern Múnich inicialmente parecía el favorito para fichar a Araujo, la situación ha cambiado de manera inesperada. El Newcastle United ha tomado la delantera en la puja. Durante un tiempo, el Bayern Múnich fue visto como el principal candidato para hacerse con los servicios de Araujo. El club bávaro, conocido por su habilidad para atraer a los mejores talentos europeos, había considerado al uruguayo como el reemplazo ideal para fortalecer su defensa. No obstante, en las últimas semanas, el Newcastle United ha intensificado sus esfuerzos y, según informes recientes, ha superado al Bayern en la carrera por Araujo. Respaldado por una significativa inyección financiera desde la adquisición por parte del saudí, el Newcastle ha estado buscando dar un golpe en el mercado de fichajes para consolidarse como una potencia emergente en la Premier League. Araujo ha sido un pilar en la defensa del Barça desde su ascenso al primer equipo, destacándose por su capacidad para leer el juego, su solidez en los duelos aéreos y su agresividad en el marcaje. A lo largo de las últimas temporadas se ha convertido en un titular indiscutible y en un favorito para la afición. Sin embargo, la situación financiera del Barcelona y las presiones del mercado han llevado al club a una encrucijada, con la necesidad de hacer caja y equilibrar sus cuentas. La oferta del Newcastle, cercana a los 85 millones de euros, resulta una tentación difícil de rechazar, a pesar del valor de Araujo para el equipo. La realidad económica y la visión a largo plazo del club parecen inclinar la balanza hacia su salida. La posible partida de Araujo ha causado un gran revuelo entre los aficionados del Barça en redes sociales y foros de discusión. Muchos seguidores están sorprendidos y frustrados ante la idea de perder a uno de los defensas más prometedores del club. Para algunos, Araujo representaba el futuro de la defensa blaugrana y su venta se percibe como un golpe duro a las aspiraciones del equipo. En conclusión, aunque la salida de Ronald Araujo representaría una pérdida significativa para el Barça, también podría abrir nuevas oportunidades si se gestiona adecuadamente.
Por orden de Hansi Flick, el joven delantero se queda en Barcelona. A pesar de los crecientes rumores sobre una posible salida de Ansu Fati del Barcelona antes del cierre del mercado de fichajes, el nuevo entrenador del equipo, Hansi Flick, parece estar decidido a mantener al joven delantero como una pieza clave en sus planes. Desde su llegada al banquillo culé, Flick ha mostrado una renovada confianza en el talento de Ansu Fati, subrayando tanto su habilidad para marcar goles como su versatilidad táctica. Aunque una lesión inoportuna ha apartado a Ansu temporalmente de los terrenos de juego, Flick ha elogiado su rendimiento previo, destacando su excepcional forma durante la pretemporada. Flick ha manifestado en diversas ocasiones su confianza en que Ansu Fati recuperará el nivel mostrado antes de la lesión, especialmente tras la reciente victoria frente al Valencia. El entrenador alemán ha enfatizado la importancia de cuidar al joven talento y ha señalado que confía plenamente en su retorno al máximo nivel. Flick también ha destacado la versatilidad de Ansu, capaz de jugar no solo en la banda izquierda, su posición natural, sino también en el centro del ataque y como mediapunta. Esta adaptabilidad le otorga un valor añadido en un equipo con una delantera altamente competitiva. A pesar de la competencia feroz en la línea ofensiva y la posibilidad de nuevos fichajes antes del cierre del mercado, Flick parece inclinado a mantener a Ansu Fati en la plantilla. Flick ha expresado su compromiso de ayudar a Ansu a alcanzar su máximo potencial y ha subrayado que las próximas semanas serán cruciales para su futuro en el Barcelona. A pesar de la especulación, la firme confianza de Flick en Ansu Fati y su insistencia en que el delantero puede volver a su mejor nivel sugieren que el canterano seguirá formando parte del equipo. Con solo 20 años, Ansu tiene aún un largo camino por recorrer y bajo la dirección de Flick podría consolidarse como una de las estrellas del Barcelona en los próximos años. La apuesta de Flick por él es una señal positiva para los aficionados, que pueden esperar grandes cosas de Ansu en el Camp Nou. El lateral izquierdo sale cedido del Barcelona. Deco y Joan Laporta han decidido traer de vuelta a Alex Valle al Camp Nou tras su cesión en el Levante, donde tuvo una destacada actuación. Varios clubes, tanto nacionales como internacionales, se interesaron en él. Para asegurar su futuro, el Barcelona optó por renovar su contrato, aunque con una cláusula que estipulaba que si no se le inscribía antes del 1 de agosto de 2024, su precio de salida bajaría de 30 millones a solo 3 millones de euros. Ante esta situación, Joan Laporta y Hansi Flick decidieron extender el contrato de Valle y cederlo al Celtic de Glasgow. El objetivo es que el joven de 20 años gane minutos en el campo, y el equipo escocés parece ser el destino adecuado para ello. Además, el Celtic se encargará de pagar el salario completo de Valle, que es de 1,5 millones de euros esta temporada. Según Sport, el nuevo contrato con el Barcelona es por un año adicional, hasta junio de 2026. El Celtic está finalizando los documentos para completar la firma del jugador a principios de la próxima semana, y el anuncio oficial se espera pronto. Cabe recordar que Valle participó en la pretemporada bajo la dirección de Hansi Flick, aunque su rol habitual es el de lateral izquierdo, y en la gira americana jugó como lateral derecho con buen rendimiento. No obstante, en los primeros partidos de liga, el entrenador eligió a Gerard Martin. Ahora, Valle comienza una nueva etapa en la liga escocesa, mientras el Barcelona sigue de cerca su evolución. La impactante elección de Hansi Flick para fichar al defensa del Bayer Leverkusen. A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el FC Barcelona continúa buscando maneras de reforzar la plantilla de Hansi Flick, y ahora habría puesto su interés en Jonathan Tah. El defensor del Bayer Leverkusen es uno de los mejores en su posición dentro de la Bundesliga y ha sido vinculado previamente con el Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany. Deco y el equipo de dirección deportiva del Barcelona podrían considerar fichar al defensa de 28 años si Eric García decide abandonar el club. García, oriundo de Martorell, deberá tomar una decisión sobre su futuro rápidamente. Es fundamental tener en cuenta que Flick está familiarizado con Tah desde su tiempo en la selección alemana y considera que podría integrarse adecuadamente en su equipo. Sin embargo, el Barcelona tiene otras alternativas además de él. Tah, que mide 1,95 metros, tiene un valor de mercado de aproximadamente 30 millones de euros según Transfermarkt, pero se estima que el Leverkusen podría aceptar entre 20 y 25 millones de euros para dejarlo salir.
Ta tiene contrato con el Leverkusen hasta 2025 y aún no ha renovado, por lo que el club deberá venderlo antes del 30 de agosto o perderlo gratuitamente el próximo verano. Curiosamente, el Bayern Múnich ha mostrado interés en Ta para fortalecer su defensa, pero parece que su futuro está alejado de los bávaros, ya que la directiva del Bayern no quiere reforzar a un rival directo. Ta sería una adición valiosa para cualquier equipo debido a su habilidad en los duelos aéreos y su capacidad para imponerse en enfrentamientos directos, por lo que el Barcelona podría aprobar su fichaje si surge la necesidad. Es crucial que el club tome una decisión pronto si no quiere perder la oportunidad de asegurar un refuerzo a buen precio para esta temporada. Ahora, a nuestra charla principal, el fichaje se ha realizado. Chiesa es jugador del Barcelona. Todos los caminos llevan a Turín. Federico Chiesa ya habría desocupado su taquilla en el vestuario de la Juventus, lo que indica que se trasladará a Barcelona durante la semana para formalizar su fichaje por el Barça. Según el diario italiano Tuttosport, los clubes han llegado a un acuerdo por el jugador. Hoy el futbolista vació su casillero en Continasa. El anuncio oficial podría realizarse el miércoles o jueves, ya que el Barcelona necesita ajustar su masa salarial para cumplir con las estrictas normas de La Liga, detalla el medio italiano. Por su parte, el Barça sigue solucionando problemas relacionados con las inscripciones de jugadores, como la de Dani Olmo, quien ha sido inscrito y estará listo para el partido contra el Rayo Vallecano de mañana. El fichaje de Federico Chiesa está prácticamente cerrado. El extremo italiano, que ya tiene un acuerdo con el Barça, está a la espera de que el equipo azulgrana ajuste su masa salarial. Según el mismo medio, Barça y Chiesa han acordado un contrato de 3 años con un salario de 6 millones por temporada, 4 millones base más 2 en bonificaciones, con una opción de extenderlo a una cuarta temporada. La Juventus recibiría alrededor de 12 millones por Chiesa, un monto que no afectaría negativamente su balance, además de ahorrarse los casi 11 millones brutos de su salario. Este acuerdo es ventajoso para ambos clubes. La Juventus obtiene un beneficio por un jugador que ya no estaba en los planes de Thiago Motta y cuyo contrato expiraba el próximo año. Mientras tanto, el Barça adquiriría un extremo de gran calidad a bajo costo tras el fallido intento de fichar a Nico Williams. El FC Barcelona está decidido a seguir adelante con la incorporación de Chiesa. A favor de los culés está el hecho de que la Juventus ya ha fichado a 2 extremos, Nico González y Francisco Conceição, lo que facilita el cierre de la etapa de Chiesa en Turín. Si se concreta el fichaje de Chiesa, la Juventus buscará entonces a Jadon Sancho del Manchester United y estaría dispuesta a aceptar hasta 10 millones de euros por el extremo que actualmente no está en sus planes.